En esta noche yo quisiera comenzar la clase con una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué la gente actúa de la manera que lo hace? ¿Por qué la gente actúa de la manera que lo hace? Y la respuesta es que siempre la gente actúa de la manera que lo hace por lo que está pensando, por lo que tiene en su mente. La gente en las naciones se viste de manera diferente, come de manera diferente, camina o trabaja de manera diferente. Lo hemos visto. Yo no he visitado muchas naciones, pero en unas 7 u 8 yo me he dado cuenta que, hermano, la gente se conduce de manera diferente. Aquí nomás cerquita, ¿verdad? En El Salvador, ellos hacen cosas diferentes a como las hacemos aquí en Guatemala, ¿verdad? En la República Dominicana, ellos hacen cosas o se visten de una manera diferente a como nosotros nos vestimos acá. Ahora, ¿por qué la gente actúa de la manera que lo hace? Y la respuesta es: por lo que tienen en la mente, por lo que están pensando. Por lo que están pensando. Gloria a Dios. La gente hace las cosas de la manera que las piensa. Hay un versículo muy importante en la Biblia que quiero que lo leamos, y es Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. Quiero que pongan mucha atención a esta introducción, hermanos. Dice así la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué no somos iguales al Señor? ¿Por qué no somos iguales al Señor? ¿Por qué nuestros caminos no son iguales a los caminos del Señor? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Porque nuestros pensamientos no son iguales a los de Él. Allí claramente dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y el resultado es que vuestros caminos no son mis caminos, ¿verdad? Porque nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos. A lo que pensamos. Si nosotros pensáramos como Dios piensa, ¿cómo serían nuestros caminos? Como los caminos de Dios, ¿verdad? Pero como no pensamos como Él piensa, por eso nuestros caminos son diferentes a los de Él. Mas cuando lleguemos a pensar como Él piensa, entonces nuestros caminos serán como sus caminos, ¿verdad? Como sus caminos. Bendito sea el Señor. Proverbios capítulo 23, versículo 7 es un verso tremendo, tremendo. Dice una parte de él, Proverbios 23, 7, la primera parte, hablando del hombre, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así es él. Como es su pensamiento en su corazón, así es el hombre. O sea, el hombre es lo que piensa. Su conducta
Su manera de vivir es gobernada y modelada por lo que piensa, ¿verdad? Por lo que piensa. Las personas actúan de la manera que lo hacen entonces por los pensamientos que tienen en sus mentes. Gloria a Dios. De aquí derivamos una aplicación para nuestra vida. Hermanos, debemos rendir nuestro intelecto al Señor. Debemos rendir nuestra mente al Señor. Debemos ceder nuestra mente al Señor. Porque cuál es nuestro pensamiento en el corazón, así seremos nosotros. Gloria a Dios. Ahora, aunada a la primera pregunta, viene otra. ¿Cómo podemos cambiar a la sociedad? ¿Cómo se puede cambiar una sociedad, hermanos? Cambiando su manera de pensar. Sí, una sociedad, una generación solo puede cambiar en conducta, en manera de vivir, si cambia de manera de pensar. Sí, de manera de pensar. ¿Sabe? Una sociedad o una generación no se puede cambiar con la fuerza bruta. No se puede cambiar con la violencia. No se puede cambiar con las cárceles. Les digo, ni siquiera con la pena de muerte se puede cambiar una sociedad o una generación. Es cambiando sus mentes. Es cambiando sus mentes, su manera de pensar, que una sociedad puede cambiar en su conducta, que una generación puede cambiar en su manera de vivir, si cambia su manera de pensar. Alabado sea el nombre de Dios. Y para que una sociedad o una generación cambie, escúchenme por favor. Estoy hablando una cosa muy importante, muy seria. Para que una sociedad o una generación pueda cambiar, ya vimos que necesita cambiar su manera de pensar. Pero para cambiar su manera de pensar, necesita básicamente dos cosas. Necesita el mover del Espíritu Santo. Amén. El mover del Espíritu Santo que le traiga arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios para siempre. Que le traiga arrepentimiento. Y necesita el conocimiento de la palabra de Dios que renueve su mente. Que renueve su mente. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, una generación o una sociedad, para cambiar su manera de vivir, su manera de actuar, necesita cambiar su manera de pensar. Y para cambiar su manera de pensar se necesitan básicamente dos cosas: el mover del Espíritu Santo trayéndole arrepentimiento, amén, y la exposición o la enseñanza de la palabra de Dios trayéndole renovación a su mente. Gloria a Dios. ¿Saben? ¿Cuántos saben qué significa la palabra arrepentimiento? Fíjese que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Metanoia. Y esa palabra metanoia significa cambio de mente.
Cambio de mente. Arrepentimiento es cambio de mente. O sea, cuando el Señor nos dice arrepiéntete, lo que está diciendo es cambia tu manera de pensar. Porque si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de actuar automáticamente. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando nuestra mente cambia, entonces cambia nuestro camino, cambian nuestras acciones, cambia nuestra conducta, cambia nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces muy importante esto, hermano. Aquí lo primero que la generación presente, la sociedad presente necesita para cambiar, porque anda mal. Esta generación anda mal, esta sociedad anda mal. Y para cambiar su mal vivir, necesita cambiar su mal pensar. Si cambia su manera de pensar, cambiará su manera de actuar. Y el cambio se producirá por medio del mover del Espíritu Santo, trayendo arrepentimiento, que significa cambio de mente. Pero también quiero que leamos Romanos capítulo 12, verso 2. Fíjese, dice aquí, tremendo versículo, hermano. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Fíjese, transformaos. O sea, cambia tu manera de vivir, tu manera de conducirte, tu manera de actuar. Sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestra mente. Si hay una renovación en nuestra mente, si hay una renovación en nuestra manera de pensar, hay una transformación en nuestra manera de vivir. No sé si me estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Entonces, somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Si hay una renovación en nuestra manera de pensar, entonces nuestra vida será transformada y viviremos de manera diferente. Amén. En Efesios capítulo 4, versos 22 y 23, Pablo reafirma este principio. Oiga, qué tremendo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está hablando de la vieja naturaleza, de la carne, del cuerpo de pecado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos. Y renovaos. ¿En qué? En el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Note aquí, yo veo dos cosas. Dos cosas en los extremos y una en el centro. Por un extremo tenemos nuestra pasada manera de vivir, ¿verdad? Que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne, la vieja manera de vivir. Por el otro lado, tenemos la nueva manera de vivir. Vivir según el nuevo hombre que es Cristo Jesús, según su naturaleza, ¿verdad? En justicia, en santidad y en verdad. Por favor, mire. Entonces tenemos dos extremos. Una manera de vivir pésima y una manera de vivir excelente. Amén. ¿Cómo podemos nosotros pasar de esta manera pésima a esta manera excelente de vivir? ¿Cómo? Dice aquí la Biblia, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Si cambia nuestra manera de pensar,
cambiará nuestra manera de actuar. Amén. Y miremos para afuera, miremos a nuestra vida, pero miremos para afuera. También miremos a toda esa gente que está allá, hermano, viviendo en contra de la voluntad de Dios. Para que ellos cambien su manera de vivir y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos necesitan un cambio de mente. Un cambio de mente. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Así es el hombre. Amén. Bueno, aquí viene el desafío. Como maestros de justicia, tenemos la gran tarea. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, de trabajar en esta generación para renovarle su mente. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está para venir y traer arrepentimiento sobre las personas, para que ellos cambien su mente. Pero Él nos está preparando como maestros de justicia para que nosotros tomemos la palabra de Dios y la enseñemos correctamente, para que la mente de las personas sea renovada y así sus vidas sean transformadas. Fíjese qué tarea, qué responsabilidad. Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios, y Él quiere cambiar nuestra generación, y Él quiere cambiar nuestra sociedad. Pero ese cambio solamente puede venir por un cambio de mente. Y el cambio de mente únicamente llega por obra del Espíritu Santo y por obra de la palabra de Dios. Somos responsables de orar por el mover del Espíritu Santo, y somos responsables de estudiar la palabra de Dios y enseñarla correctamente, para que las mentes de las personas sean cambiadas y así sus vidas sean transformadas. ¿Entendimos? Bueno, esta es la introducción. Ahora, vayamos, nos quedamos ayer viendo la vida de los grandes maestros, ¿verdad? La vida de grandes maestros. Y de cada uno de ellos estamos aprendiendo verdades que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuál fue el primer maestro que vimos? Jerónimo. Muy bien. Y extrajimos de ahí, de su vida, ¿verdad? Una verdad que debemos aplicar a la nuestra. ¿Cuál fue el segundo maestro que vimos? El venerable Beda. También de ahí tomamos una verdad importante que debemos aplicar a nuestra vida como maestros de justicia. ¿Cuál fue el tercer maestro que vimos? John Wycliffe. Ahí lo tenemos. Entonces también vimos una verdad sobresaliente en la vida y ministerio suyo que debemos aplicar a nuestra vida como maestros. Vamos ahora a ver el cuarto maestro importante, Juan Wesley. Amén. Este hombre, aunque fue un gran predicador al aire libre, también fundó sus propias congregaciones llamadas metodistas. Asimismo, fue un prolífico escritor. Sus escritos aportaron un claro entendimiento de los principios que predicaba y enseñaba. Además de la doctrina básica sobre la salvación por la fe en Cristo Jesús, él también enseñó exhaustivamente sobre la perfección cristiana. Y saben, llevó a una multitud de personas a la bendición de la verdadera santidad.
También Juan Wesley se dio cuenta de la necesidad de una buena estructura y trabajó en ella con mucho esmero. Amén. Y no me refiero a una estructura física nada más, sino a una estructura organizacional. Organizacional. Esto para sostener y mantener y aún dar empuje, impulso, avanzada a su denominación. Aunque fue conocido por su vida piadosa y activa, predicando a menudo 5 veces al día, fue su diario personal y 44 sermones que se conservaron de él lo que causó un impacto duradero en las sucesivas generaciones. Por lo tanto, para los maestros, escuche, para nosotros, una de las lecciones que podríamos aprender de Juan Wesley es la necesidad de tener experiencias personales con Cristo que tengan una base bíblica sólida y que se puedan desarrollar fácilmente por medio de la palabra hablada y escrita para que otros puedan ser beneficiados. Voy a repetir este concepto. Una de las lecciones que podríamos aprender de Juan Wesley es la necesidad de tener experiencias personales con Cristo que tengan una base bíblica sólida y que se puedan desarrollar fácilmente por medio de la palabra hablada y la palabra escrita. ¿Para qué? Para que otros puedan ser beneficiados. ¿Sí? Este hombre fue eso lo que lo caracterizó, su vida y su ministerio. Él tuvo encuentros personales con el Señor, obviamente basados sólidamente en la Biblia, ¿verdad? Y también esas experiencias fueron desarrolladas por medio de las predicaciones y por medio de la escritura de libros para que otros pudieran ser bendecidos. Usted como maestro debe buscar una relación personal con el Señor, encontrar experiencias personales gloriosas con el Señor y luego desarrollar esas experiencias, obviamente basadas sólidamente en la Biblia, a través de la predicación o a través de la página impresa. ¿Para qué? Para que otros puedan ser bendecidos con lo que Dios le ha dado a usted. Eso fue lo que hizo Juan Wesley. Por medio del entrenamiento de maestros, con el mismo celo y sus prolíficos escritos que establecían un fundamento firme, el movimiento metodista creció aún más después de la muerte de su fundador. ¿Sabe lo que sucede muchas veces? Es que cuando Dios levanta un hombre, ¿verdad? Con dones, con un ministerio poderoso y funda una iglesia o funda una denominación y esta crece, cuando este hombre muere, por lo general la iglesia se empequeñece o la denominación se empequeñece y algunas se rompen, ¿verdad? Uno agarra por un lado, otro por otro y total que hay una desintegración. Esto no sucedió con el movimiento metodista, todo lo contrario. Después que Juan Wesley murió, el movimiento metodista creció más. ¿Por qué? Porque él supo elaborar una buena estructura organizacional y supo comunicar aquella revelación que Dios le había dado para ese tiempo a través de la palabra hablada y a través de la página escrita. Muy, pero muy importante. Glorificado sea el nombre del Señor. Y como les dije, el movimiento después de su muerte creció aún más.
de lo que había crecido cuando él estaba en vida. Bendito sea Dios. Sucedió con él algo así como lo que sucedió con Abel. ¿Quiere leer conmigo Hebreos capítulo 11, verso 4? Hebreos capítulo 11, verso 4. Con Juan Wesley sucedió algo así como lo que sucedió con Abel. Dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, ¿qué dice? Aún habla por ella. Muerto aún habla por ella. Eso sucedió con este gran maestro de la palabra, Juan Wesley. Muerto aún habla por sus enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a llegar al punto de los escritos. Vamos a llegar ahí, pero ya me pica la lengua por decirles otras cosas importantes respecto a eso, pero me voy a aguantar. Sí. Aunque Martín Lutero fue el instrumento que Dios usó para restaurar la doctrina de la salvación por fe, ¿verdad? Más o menos en 1517, 1520, ¿verdad? La era del inicio de la Reforma. Fue Juan Wesley quien obtuvo el privilegio de restaurar la doctrina de la santidad. Dios le dio el privilegio a Lutero de restaurar la doctrina de la salvación por fe o la justificación por fe, pero le dio el privilegio a este hombre de restaurar la doctrina de la santidad, llevando a la iglesia a una verdadera santidad personal. ¿Saben una cosa? Wesley recibió la revelación de Mateo 5:48 y él la predicó con vehemencia y hubo resultados. ¿Qué dice Mateo 5:48? Amén. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él recibió la revelación de la perfección cristiana y la predicó con vehemencia, la enseñó con vehemencia. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y esto también, hermano, lo podemos aprender de este hombre y como maestro de justicia conducir a esta generación de creyentes a la perfección que Dios quiere que alcancemos. Mire, de Wesley aprendemos varias cosas. Fue un gran maestro. Una de las cosas que él enseñó a unos para que ellos a su vez enseñaran a otros. O sea, él hizo discípulos para que no se detuviera la enseñanza. Segundo, él trabajó mucho en una estructura organizacional para que su denominación se mantuviera aún después que él se fuera al cielo. Bendito sea. Y tercero, el hombre recibió una revelación clara de la doctrina de la perfección cristiana y la enseñó con vehemencia. Así es que lo que se enseña aquí en el instituto no es nuevo, hermanos. Muchas cosas no son nuevas. Enseñamos la doctrina de la perfección y vamos a tocar en este curso tal doctrina, pero no es nueva. Los grandes maestros que Dios ha levantado también han tenido esa revelación. Ahora, un cuarto asuntito que es muy importante, digno de mencionar, es que Juan Wesley vendía sus libros a un precio muy barato para que los pobres pudieran comprarlos, con lo cual se aseguraba una distribución masiva. Y esto es muy importante, queridos hermanos, maestros o prospectos a maestros o llamados a ser maestros. Es muy importante. Si algún día Dios nos permitiera escribir libros, debemos aprender de este maravilloso maestro de justicia y hacer lo mismo. Vender nuestros libros a un costo
a un precio bajo. ¿Para qué? Para que más personas los puedan comprar y los puedan leer, y lo que Dios nos ha dado pueda ir más allá, ¿verdad? Más allá. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, cuando uno va a la librería, yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero uno va a la librería con la intención de comprar un libro, pero cuando uno mira el precio, ay, se desanima. Y tal vez ese libro tiene, pero es muy caro. ¿Por qué? Porque los escritores lo que están tratando es de enriquecerse ellos mismos, ¿verdad? Con la revelación o el entendimiento que Dios les dio, cuanto que eso no es ni de ellos, es de Dios. Pero Dios se los quiso dar, sin embargo, ellos lo utilizan para enriquecerse. Pero Juan Wesley nos da un ejemplo maravilloso. El hombre vendía sus libros baratos para que aún los pobres pudieran adquirirlos y recibir el conocimiento que Dios le había dado a él. Así es de que podemos aprender de él esto también, ¿verdad, hermanos? Si Dios le permite escribir un libro, 2, 3, 4, 5, 10, lleve en mente no enriquecerse usted, sino enriquecer a otros con las revelaciones, con la verdad que Dios le ha mostrado. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, vamos a ver ahora al cuarto o quinto. Al quinto maestro. Frederick B. Meyer. En su tiempo fue uno de los más queridos maestros de la Biblia y un destacado teólogo en Keswick, Inglaterra. Enfatizó en sus enseñanzas 3 cosas que el pastor Bailey recomienda que uno las estudie y las aplique como maestro de la palabra. Sería muy saludable, creo yo, que pudiéramos conseguir libros de este hombre y encontrar estos 3 principios que el Señor le dio y que él llegó a dominarlos de una manera magistral. Él enfatizó en sus enseñanzas, escuche, los hechos, la fe y los sentimientos. En sus enseñanzas, él hablaba sobre los hechos, la fe y los sentimientos. Y voy a tratar la manera de explicarles lo que logré entender por la gracia de Dios. Primero, él consideraba los hechos de la Biblia. Los hechos de la Biblia. Él predicaba mucho sobre los milagros de la Biblia. Amén. Los hechos que estaban respaldados por la Biblia. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que la fe le llegara a sus oyentes. Para que la fe le llegara a sus oyentes. Gloria a Dios. O sea que la fe de su audiencia estaba basada en hechos reales. Y esos hechos estaban basados en la palabra. En la palabra. Entonces él predicaba sobre los hechos primero. Y luego trataba de que la gente pusiera su fe en los hechos reales y verdaderos que Dios había hecho, que Dios ha hecho y que están respaldados por la palabra. Y luego él decía, los sentimientos van a venir después. Los sentimientos van a venir después.
Pero yo he oído que ahora nosotros hacemos las cosas al revés. ¿Sabe qué predicamos? Hermano, mire, yo siento. Ajá, ¿o no? Yo siento de Dios. Predicamos los sentimientos primero. Y eso no está bueno. Debemos predicar los hechos de la palabra. Amén. Para que la fe esté basada en la palabra, en los hechos de la palabra. Y esa fe obviamente después va a producir sentimientos. Obviamente vamos a sentirnos bien, vamos a sentir la presencia del Señor y vamos a sentir lo divino, pero no debemos poner por delante los sentimientos, sino los hechos basados en la palabra, ¿verdad? Y luego sobre los hechos debemos predicar la fe, ¿verdad? Para que después de la fe vengan los sentimientos. Es muy importante, dice el pastor Bailey, estudiar estos principios que Dios le mostró a este hombre, poder entenderlos y aplicarlos, dice él, aplicarlos en nuestro ministerio como maestros de justicia. Muy bien, entonces ya hemos visto a estos maestros, estos grandes maestros de la palabra, unos pocos pues, y hemos extraído de cada una de sus vidas, ¿verdad? Verdades que nos pueden ayudar a ser maestros buenos nosotros también. Bueno, vamos al tema número, a ver si se acuerdan porque ya me tardé mucho en este. Así es, así me gusta, ¿verdad? Que usted vaya llevando el orden. Tema número 4. Como maestros de justicia, nosotros debemos establecer un buen fundamento en nuestros alumnos. Como maestros de justicia debemos trabajar para establecer un fundamento firme en la vida de nuestros alumnos, de nuestros oyentes. Y bueno, hermanos, yo quiero que al estudiar este pasaje, este tema, lo hagamos basado en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Alabado sea Dios. Aleluya. Para poder entender el fundamento bíblico que todo maestro ungido debe establecer en la vida de aquellos a los cuales ministra, es importante estudiar Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Creo que hay por lo menos dos razones, tal vez las principales, por las cuales debemos trabajar en el fundamento primero. Primero, para asegurarnos de que lo que vamos a edificar sobre ese fundamento permanezca. Lo que vamos a edificar sobre la vida de las personas, sobre ese fundamento, permanezca. Debemos trabajar en un buen fundamento para que todo lo demás que se edifique permanezca. Y segundo, para asegurarnos de que nuestros estudiantes, nuestros alumnos o nuestros hermanos no sean movidos por ningún viento de doctrina o terremoto espiritual que aparezca en los días por venir. Necesitamos echar en nuestros oyentes un buen fundamento espiritual, un buen fundamento doctrinal para que ellos permanezcan en el Señor, para que no sean removidos por los ríos y los vientos terribles de falsas doctrinas que están soplando y viniendo sobre la iglesia en este tiempo, y obviamente también para que todo lo que se edifique sobre ese fundamento pues
permanezca. Es muy importante, ¿verdad? Porque si permanece lo que edificamos en la vida de ellos, ellos van a ser fructíferos, van a dar fruto, y fruto que permanezca. Amén. Bueno, examinemos pues lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Dice Pablo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Esa es la meta, hermanos. Es lo que tenemos puesto por delante. El objetivo final es llegar a la perfección. Revelación que Dios le dio a Juan Wesley en su tiempo, y que ampliamente el Señor ha revelado a los ministerios Sion, y por su gracia a los ministerios Jesucristo también. La doctrina de la perfección. Ahora, porque es la meta. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Luego dice: no echando otra vez el fundamento. Ahora viene para hablar del fundamento, ¿verdad? Del fundamento. ¿Cuál fundamento? El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Aquí tenemos 6 fundamentos, 6 doctrinas fundamentales que, oiga bien esto, todo maestro de justicia debe entenderlas, y permítame usar así un término un poco atrevido, ¿verdad? Debe dominarlas, para que al encontrar a un recién convertido o una iglesia niña pueda trabajar con esos fundamentos en sus vidas, y, como les digo, así asegurar que todo lo demás va a permanecer, asegurar que ningún viento de doctrina ni río de maldad vaya a moverlos. Bueno, 6 doctrinas fundamentales. Gloria a Dios. Pero no olvidemos que Pablo lo primero que presenta, ¿qué es lo que primero presenta Pablo acá? Eso, la meta de la perfección. Y después se regresa al fundamento. Amén. Bueno, miremos el primer fundamento. Es el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Pablo comienza este fundamento con la doctrina del arrepentimiento, y no es casualidad, queridos hermanos, que Juan el Bautista, el primer predicador del Nuevo Testamento, diera inicio a su ministerio con el mismo mensaje. Leamos Mateo 3, 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer predicador del Nuevo Testamento, su tema principal era el arrepentimiento. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo, después que al pobre Juan le cortaron la cabeza por predicar el mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel y eventualmente lo mataron. Pero después de que Juan fue encarcelado, mire lo que dice Marcos 1, 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Alabado sea Dios. Esencialmente, como les dije hace un momento, arrepentimiento significa cambio de mente. Cambio de mente es lo que significa. Amén. Ahora, ese cambio de mente nos va a llevar a renunciar y abandonar el pecado para comenzar a caminar en una dirección opuesta a la que traíamos antes. Gloria a Dios. Y me llama la atención algo muy importante. Es que también fíjense que
la idea de la palabra arrepentimiento, oigan bien esto, la idea de la palabra arrepentimiento es esta también. Tiene que ver con arrancar, obviamente por el cambio de mente, ¿verdad? El cambio de manera de pensar. Entonces vamos a arrancar ciertas cosas de nuestra vida, porque ya nosotros pensamos, ya entendimos que no son buenas y que no las necesitamos. Entonces hay que arrancar esas cosas y luego hay que plantar aquellas cosas que son lo contrario a lo que arrancamos. ¿Me doy a entender? Hay que arrancar ciertas cosas, ¿verdad?, de nuestra vida y luego plantar otras cosas que son contrarias a lo que arrancamos. Por ejemplo, el odio. ¿Qué es lo contrario al odio? Vaya, entonces voy a arrancar el odio, pero voy a plantar el amor. ¿Cuál es lo contrario a la mentira? Voy a arrancar la mentira de mi corazón, de mi huerto, y voy a sembrar la verdad. ¿Cuál es lo contrario a la amargura? La gentileza o la dulzura, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento incluye la idea, cambio de mente, pero ese cambio produce acción. Es entonces arrancar, esto ya no me sirve, y plantar, esto es lo que necesito en mi corazón. Gloria a Dios. Sabe que nuestro corazón, según Cantares, es un huerto, ¿verdad que sí? Es un huerto, es el huerto del Señor. Y en ese huerto, bueno, el maligno, abusivo, él metió malas hierbas, sembró malas hierbas. Amén. Y todos nacimos con esas malas hierbas, que son en términos generales el pecado. Pero ahora arrepentimiento es un cambio de mente que nos lleva a un cambio de vida, de manera de vivir. Entonces, y es arrancar lo que no está bueno y sembrar lo que está bueno. La hermana que compartió en esta noche al principio en capilla hizo mención desde otro ángulo a lo que estoy haciendo mención. Ella mencionó que estas zorras pequeñas son las 18 obras de la carne que se menciona en Gálatas, ¿verdad? Sí, pero yo digo que no son tan pequeñas esas zorras grandes ahí también, ¿verdad? Terribles. Bueno, pero son obras de la carne que tenemos que arrancar de nuestra vida y luego plantar en nuestro corazón los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que están abajito de lo que dice, de donde aparecen las obras de la carne. Pablo está ahí hablando de que debemos arrancar lo malo y que debemos sembrar lo bueno. Hermanos, esto debemos practicarlo nosotros como maestros de justicia, pero también debemos enseñarlo a nuestros oyentes, a nuestros alumnos. Bendito sea Dios para siempre. Escuche. Una cosa que yo me di cuenta es que el arrepentimiento es un don de Dios. Fíjese. Y quiero que ponga mucho cuidado para que no vaya a confundirse en esto, porque esto yo le llamo es una verdad, aunque es una verdad elemental, pero es bastante fina, y quiero que usted ponga cuidado. El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén.
Fíjese que nadie puede fabricar arrepentimiento, solo Dios. Si Dios lo da, lo tenemos, y si no nos lo da, no lo tenemos. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Amén. Es un don de Dios. Es algo que Dios da. El hombre de sí mismo no se puede arrepentir, es incapaz de arrepentirse. Imagínense usted qué tan débiles somos. Somos incapaces de arrepentirnos de nosotros mismos. Se lo voy a probar con la Biblia. Quiero por favor que lea Hechos capítulo 5, verso 31. Hechos 5, 31. Aquí Pedro está predicando, creo que es su segundo mensaje después de Pentecostés, y está hablándole a la nación de Israel. Y oiga lo que dice: a este, refiriéndose a Cristo Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Qué más dice? Para dar. ¿Quién lo da? Dios. Para dar a Israel arrepentimiento. Arrepentimiento para perdón y perdón de pecados. Note, arrepentimiento y perdón de pecados. Les pregunto, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. ¿Y quién es el único que puede dar arrepentimiento? Dios. Está en el mismo texto, ¿verdad? El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Bueno, miremos ahora otro versículo, Hechos capítulo 11, verso 18. Porque alguien puede decir: hermano, pero es que ese es un texto para Israel, es para los judíos. Bueno, entonces leamos Hechos 11, 18. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron, están en la casa de Cornelio, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado, ¿quién? Dios. Arrepentimiento para vida. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Dios. Dios es el que da el arrepentimiento. Se lo dio a Israel. Israel se pudo arrepentir. Los judíos que se arrepintieron fue porque Dios les dio arrepentimiento. Ya vamos a entender un poquito más de eso. Y los gentiles que nos hemos arrepentido es porque Dios nos ha regalado el don del arrepentimiento. Amén. Vayamos más adelantito. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios, o sea, porque Dios es bueno. Dios es bueno, nos guía al arrepentimiento. Amén. Pablo claramente nos lo está enseñando acá. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. ¿Estamos listos? Mire, segunda de Corintios 7, 10 dice: porque la tristeza, fíjese usted, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. O sea que es Dios el que nos da el arrepentimiento, el que nos hace sentir la tristeza, el dolor por haber pecado. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo una vez más dice que la tristeza que da Dios es la que produce arrepentimiento. O sea, es Dios el que toca el corazón del hombre para producir arrepentimiento en él. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora alguien dirá: bueno, hermano, entonces ¿y qué papel tenemos nosotros para arrepentirnos? ¿Verdad?
¿Por qué entonces se nos exige que nos arrepintamos? Mire, pues Dios es tan bueno, es que así es el Señor. Lo hemos predicado desde otro ángulo, con otras cosas, este principio. Es que Dios nos dice: mira, hijo, tienes que ir a la tienda a comprarme, ¿qué dimos? A comprarme un quintal de azúcar. Pero mira, aquí está el dinero. ¿Me entiende? Tienes que ir, pero aquí está el dinero. No dice tienes que ir y mira de dónde lo conseguís, ¿verdad? Así mismo dice Dios: arrepentíos, pero aquí está el arrepentimiento. ¿Me estoy dando a entender? Aquí está, es Él el que da el arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el papel nuestro? Porque hay un papel nuestro. Es no endurecer nuestro corazón. Cuando el Señor nos está dando arrepentimiento, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el problema. ¿Sabe que mucha gente va a irse al infierno porque no se arrepintió? Pero no se arrepintió no porque Dios no le dio arrepentimiento, sino porque Él rechazó el arrepentimiento que Dios en un momento dado de su vida le dio y endureció su corazón. ¿Me doy a entender en eso? ¿No está complicado para ustedes? Bueno, entonces leamos lo que dice Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Asimismo, en Hebreos 3:15 añade: entre tanto que se dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bendito sea Dios. Entonces yo aprendí, estudiando esta doctrina, hermanos, yo aprendí a orar de una manera diferente a como lo hacía antes. ¿Sabe? Dios me permite dirigir unas 2 iglesias en el hogar, en algunos sectores de la ciudad. Y sabe, mi oración es: Señor, por favor, derrama el espíritu de arrepentimiento sobre esta gente. También he orado: Señor, engrandece tu benignidad sobre esta gente, porque es su benignidad la que guía a las personas al arrepentimiento. Amén. Bendito sea Dios. Así es de que el hombre no tiene excusa, ¿verdad? No va a tener excusa en el día del juicio. Señor, es que yo no me pude arrepentir. Y el Señor le va a decir: sí pudiste, porque yo te toqué en un momento de tu vida. 1, 2, 3, 4 veces te toqué y te di arrepentimiento, pero tú endureciste tu corazón y no quisiste ceder. Amén. Y yo no te lo pude meter a la fuerza, porque yo mismo te di un libre albedrío y una voluntad para que tú escogieras si lo quieres o no lo quieres. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces el maestro de justicia debe echar ese fundamento en sus oyentes. Ahora, básicamente el fundamento, ya vimos algunos pasos, pero aquí están otros. El arrepentimiento conlleva reconocimiento de que hemos pecado, dolor por haber pecado, confesión del pecado, alejamiento del pecado y en algunos casos restitución por el agravio del pecado. 5 cosas: reconocimiento del pecado, dolor por el pecado, confesión del pecado, alejamiento del pecado y en algunos casos restitución, como Zaqueo, ¿verdad, hermanos? Que él dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo restituyo, se lo devuelvo. Ese era arrepentimiento, se lo devuelvo cuadruplicado. Bendito sea el Señor. Ahora, un asunto que no quiero dejar de decir
es que aunque el arrepentimiento es una doctrina del fundamento, del principio, saben, esa doctrina nos debe acompañar por el resto de nuestra vida. Amén. O sea, no es un asunto de que yo me arrepentí el día que acepté y ahí se acabó todo. No, porque cada día fallamos a Dios y cada día debemos arrepentirnos. Debemos amar el arrepentimiento nosotros como maestros y enseñarle a la gente a que ame el arrepentimiento. Si analizamos la vida de David y la vida de Saúl, fíjese bien, la vida de David, la vida de Saúl, ¿quién cometió pecados más groseros, David o Saúl? David. Más escandalosos, David. Sin embargo, ¿quién se salvó, David o Saúl? David. ¿Por qué? Si este hombre que no pecó tan escandalosamente se perdió, y este otro que sí, bueno, se le fue la mano, ¿verdad? Y pecó escandalosamente, se salvó y ha sido honrado por Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que el hombre amó el arrepentimiento y aquel no amó el arrepentimiento. Amén. Debemos amar el arrepentimiento y clamar al Señor que nos dé arrepentimiento, y cada vez que el Señor nos dé arrepentimiento debemos responder, no endurecer nuestro corazón, ni posponer la confesión, el pedir perdón para mañana, para pasado. No. Recuerdo haber leído de Dwight L. Moody esta historia. Dice que él predicó un sermón del arrepentimiento poderoso un domingo y la gente estaba quebrantada, pero él cometió un error que después lo reconoció. Él dijo: piensen, mediten en el mensaje que han escuchado hoy y tomen una decisión, y los espero aquí el próximo domingo. Así dijo. Y que dice que en esa semana sucedió el gran incendio de Chicago y la iglesia se quemó y no hubo culto el próximo domingo. Y entonces Dios le reprendió. Le dijo: ¿por qué dejaste la decisión para el próximo domingo? Desde ese momento, cada vez que él predicaba, él hacía el llamado y daba la oportunidad para que alguien respondiera en arrepentimiento al Señor. Amén. Imitemos eso. Fue otro gran maestro de la palabra, Dwight L. Moody, ¿verdad? Bueno, entonces prediquemos el arrepentimiento y demos la oportunidad para el arrepentimiento. Pero sobre todo amemos nosotros el arrepentimiento y practiquémoslo diariamente en nuestra vida. Amén. Bueno, fíjense que me comí una diapositiva, pero ahí está. El fundamento firme. Ya hemos visto primero el arrepentimiento de obras muertas. Vamos ahora con el segundo fundamento, el fundamento de la fe en Dios. Hermanos, este es otro fundamento importantísimo de la vida cristiana que debemos examinar, y permítame ser un poco osado y decir que creo que debemos corregir o reparar en nuestra vida la doctrina o el fundamento de la fe en Dios. Miremos primero lo que no es fe. Lo que no es fe. Primero, porque muchos de nosotros hemos confundido la fe. Pero hermanos, la fe no es actitud mental positiva. Pongan mucho cuidado. La fe no es actitud mental positiva. No es
comenzar a nosotros pensar positivamente, ¿verdad? No, voy a pensar positivamente. ¿Verdad? El Señor me va a dar este año un carro, positivamente. Eso no es fe, no es pensamiento positivo. Amén. Tampoco es confianza en Dios. Es diferente la confianza que la fe. Uno puede tener confianza en Dios sin llegar a tener fe en Dios. Porque la confianza está basada en la naturaleza de Dios, en el carácter de Dios, en lo que Dios es. Es un Dios confiable. Y yo puedo tener confianza en Él, porque Él es un Dios fiable, un Dios confiable. Él es un Dios fiel. Está basada en lo que Dios es, la confianza. Amén. Pero eso no es fe. Tampoco la fe es esperanza. Yo puedo tener esperanza, pero eso no es fe. Esperanza es esperar algo que va a venir. Y la esperanza está basada en el conocimiento. En el conocimiento. Usted tiene el conocimiento, por ejemplo, de que Jesucristo va a venir por segunda vez, ¿verdad? ¿Y usted tiene la esperanza o no? Bueno, usted tiene el conocimiento escritural de que va a haber un gran avivamiento, ¿verdad que sí? ¿Y tiene la esperanza de que viene o no? Se basa en el conocimiento de las escrituras, la esperanza. De hecho, dice Pablo que las escrituras nos han sido dadas para darnos esperanza. Pero eso no es fe. No es fe. Entonces la fe, hermanos, no es pensamiento positivo. La fe no es confianza en Dios. Y la fe no es esperanza tampoco. La fe es algo diferente. Y esta noche usted lo va a aprender. Si no ha llegado ahí, y si ya llegó ahí, pues lo va a reforzar en su corazón. Amén. Miremos entonces, pongan cuidado, miremos entonces qué es fe según la Biblia. ¿Verdad? Yo puedo pasarme toda la vida pensando positivamente acerca de una cosa y no recibir esa cosa. Muy bien, miremos qué es fe entonces. En primer lugar, fe es un don de Dios. Un don de Dios. Es un regalo de Dios. Un don de Dios. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto, o sea, la fe, y la gracia también, ¿verdad? No es de vosotros. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Para siempre. Quiero compartirles, esto no está en mis notas ni en el libro, pero quiero compartirles una verdad que acabo de aprender. Quiero que leamos, creo que es Santiago 1:17. Amén. Santiago 1:17. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y le quiero compartir la verdad que acabo de aprender. Hay 4 niveles bien claros en la escritura, en este punto que voy a tocar. Allá abajo, en el nivel más bajo,
el nivel más bajo que existe es la muerte y el infierno, ¿verdad? Hasta allá abajo. Arriba de la muerte y el infierno está la tierra. Arriba de la tierra están los cielos. Y arriba de los cielos está Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué aquí que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener? Él está hasta arriba. Alabado sea Dios. Y desde allá viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Amén. Entonces, la fe es un don de Dios. Número 1. Número 2. La fe es una sustancia divina. Es una sustancia divina. Hebreos capítulo 11, verso 1. En el original dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La sustancia, así lo dice también la King James en inglés, la Brit Shadasha, la Reina Valera 65, la 2000 y muchas versiones más. La fe es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. La fe es una sustancia, y como nosotros entendemos, y así es, una sustancia es algo real, hermanos, es algo real. Amén. Así es que la fe es una sustancia, es un don de Dios y es una sustancia. Amén. En tercer lugar, la fe es un elemento espiritual que pertenece a Dios. La fe es un elemento espiritual que pertenece a Dios. Cuando digo un elemento, estoy diciendo que es un componente espiritual. Es algo real, no ficticio. Les mencioné entre los maestros que admiro a Charles Price. Charles Price, uno de los más grandes siervos del Señor del siglo XIX, dijo, en cuanto a la fe, dijo: por nuestra ceguera de corazón y mente hemos sacado la fe del plano espiritual y simplemente, sin comprender lo que estamos haciendo, la hemos colocado en el plano de lo metafísico, es decir, en todo aquello que se puede ver con la mente, con el conocimiento, con la sabiduría humana. Amén. Pero no. La fe es un elemento espiritual que le pertenece a Dios. Leamos por favor Marcos capítulo 11, verso 20 al 23. Y lo vamos a leer aquí en la pantalla. Quiero recalcar algo de esa porción. 11, 20 al 23. Mire lo que dice. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ya usted ubicó qué fue lo que pasó antes, ¿verdad? Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vale. Regresemos por favor al versículo 22. Ahí es. Mire por favor, hermano. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Tened fe en Dios. Así es como lo traduce la versión que nosotros manejamos, la versión 60 y muchas versiones más. Tened fe en Dios. Pero ¿sabe usted que en el original no dice así? No dice así. Sino que en el original lo que dice es: tened
la fe de Dios, es lo que dice. Tener la fe de Dios. Y hay muchos versículos en donde se nos exhorta y anima a tener la fe de Dios. Uno que viene a mi mente ahorita es Gálatas 2:20. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya más yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De qué dice? En la fe del Hijo de Dios. No dice en la fe, o no dice lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. No dice lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Dios. De manera que la fe, de la misma manera que el arrepentimiento, hermanos, es un don de Dios. Y uno no puede fabricar fe. Uno no puede fabricar fe, hermanos. Uno puede tener fe únicamente si Dios se la da. Si Dios no se la da, uno no puede crearla. Yo no puedo ponerme a zapatear y decir: yo tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. No puedo crear fe. Ni tampoco le puedo decir a un hermano: usted reciba fe, reciba fe, reciba fe, si Dios no me ha dicho que le diga así, ¿verdad? Porque el que da la fe es Dios, es la fe de Dios, Él es la fuente de la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Les recomiendo ese libro de Charles Price. Creo que es La fe que mueve montañas, algo así. Pero está clarísimo, clarísimo. Ahora, entonces, ¿cómo nos viene la fe? Que yo quiero fe, pero el problema es que la fe es de Dios, ¿verdad? Y bueno, gracias a Él me la quiere dar. Él quiere que yo tenga su fe, porque eso fue lo que Cristo dijo: tened la fe de Dios. Pero ¿cómo nos viene la fe? Romanos capítulo 10, 17, ¿verdad? Miremos Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo me llega a mí la fe? Por oír la palabra de Dios. Pero quiero también hacer una aclaración importante, que hay dos palabras griegas que se traducen. Mejor cambiemos la oración. Hay dos términos griegos que se traducen palabra de Dios. Dos términos griegos. El primero es logos. Logos. Eso es palabra de Dios. Pero logos es la palabra escrita. O sea, lo que usted tiene ahí en ese libro negro, ese es el logos, es la palabra de Dios, el logos de Dios. Es la palabra escrita. Pero el otro término que se traduce palabra es rema. Rema. Y rema es la palabra hablada de Dios. No la palabra escrita, sino la palabra hablada de Dios, la que está saliendo de su boca en el momento preciso, en el momento adecuado. Es esa palabra, el rema. Y aquí cuando dice, así que la fe es por el oír, fíjese que no dice por el leer. ¿Ya se dio cuenta? No dice por el leer. Porque si fuera logos, sí, por el leer. Pero es el rema, por el oír, porque es la palabra hablada de Dios. Eso es lo que produce fe. Cuando Dios le habla a usted sobre algún asunto, con esa palabra le viene a usted la fe. Le viene a usted la fe. Por ejemplo, usted está ahí orando, ¿verdad? Está orando ahí, va a predicar el domingo, está orando: Señor, que sea un culto de milagros, Padre, sana a los enfermos. Y de repente el Señor le habla y le dice: yo voy a sanar a los enfermos de
cáncer, por decir algo. Puedes orar con confianza que yo voy a sanar a los enfermos de cáncer. Usted oyó el rema de Dios. Entonces usted se levanta, ¿verdad? Y va el domingo, predica sobre sanidad y luego dice: todos los enfermos de cáncer pasen adelante, el Señor los va a sanar. Y ora por ellos y usted tiene la fe y el Señor los sana. Pero la fe le vino a usted por oír el rema de Dios. ¿Ah? Pero si Dios no me ha hablado, es una presunción, ¿verdad? Decir que yo voy a sanar o que yo tengo fe, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír el rema de Dios. Un ejemplo de esto para hacerlo gráfico. Usted se acuerda de la tormenta en el mar de Galilea, cuando Pedro anduvo sobre las aguas, ¿se acuerda? Cristo se había quedado allá después de atender a las multitudes, se había quedado orando en el monte y empujó a los discípulos: váyanse al otro lado. Y él ya sabía que una tormenta los iba a sorprender a medio mar, pero les dijo: váyanse al otro lado. Y se fue ellos. ¿Y qué si les agarra la tormenta ahí? ¿Verdad? Y era ya ¿qué vigilia era? La cuarta vigilia, y los pobres ahí ya se hundían. Y de pronto ven al maestro caminando sobre las aguas. Y estaban tan cansados y tan asustados que pensaron que era un fantasma. Y gritaron: es un fantasma. Para ajustar las penas, dijeron, ¿verdad? Es un fantasma. Y Cristo dijo: no soy un fantasma, yo soy, no temáis, yo soy. Y entonces Pedro, como era atrevido, ¿verdad?, le dice: si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dijo Cristo? Ven, es el rema, ven. Y con el rema le llegó la fe. Y Pedro saltó sobre las aguas y comenzó a caminar sobre las aguas, porque él recibió la fe, ¿verdad?, por la palabra hablada de Cristo. Amén. Por la palabra hablada. Así viene la fe, hermanos, por oír el rema de Dios. Así es de que esta es una doctrina elemental, fundamental, que nosotros debemos entender y conocer y enseñar como maestros de justicia. Alabado sea Dios. ¿Les quedó claro esto? Bueno, como son cosas sencillas, yo creo que todos las entendemos. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Bueno, no vamos a profundizar en este tema. La fe obviamente se puede perder, ¿verdad? Aunque uno la reciba, uno la puede perder. Porque Pedro la perdió, ¿verdad? En un momento dado. La recibió y la perdió casi en el mismo instante. Porque cuando se quitó la mirada de aquel que le había hablado y vio las olas, entonces perdió la fe y se estaba hundiendo. Y por su gracia Cristo lo rescató. O sea, la fe se puede perder. También la fe se puede incrementar. Así como se puede perder, también se puede incrementar. Los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, aumentanos la fe. O sea, se puede incrementar. Ahora, ¿cómo se incrementa la fe? Oyendo más de Dios, ¿verdad? Oyendo más de Dios. Así se incrementa la fe. Bendito sea Dios. O sea que esto no es algo mecánico, hermanos. No hay, como les digo, no hay un ABC para recibir fe. No, la fe viene por el oír el rema de Dios. Es una relación que se debe mantener con Dios, en donde se escuche su voz y se reciba la fe. Bueno, doctrina número 3, fundamento número 3, la doctrina de bautismos. Usted se da cuenta, aparece en plural: bautismos. Y solo se los voy a mencionar antes del receso. Existen por lo menos 4 bautismos que usted debe conocer, debe dominar en cuanto a conocimiento, y debe enseñarle a sus discípulos. Así como le debe enseñar correctamente la doctrina de arrepentimiento, correctamente la doctrina de la fe, también correctamente la doctrina de los bautismos. ¿Cuáles son esos 4 bautismos que aparecen en la Biblia? Número 1, el bautismo en agua.
el bautismo en agua. Número 2, el bautismo en el Espíritu Santo. Número 3, el bautismo en fuego. Y número 4, el bautismo de los sufrimientos. 4 bautismos que aparecen en la Escritura claramente. Amén. Son los más obvios. No sé si hay otros, pero estos son los más obvios. Bueno, mientras aparece la luz roja, hablemos del bautismo en agua. El bautismo en agua es un acto ceremonial en el cual el candidato es sumergido completamente en agua, dando a entender con eso que es enterrado con Cristo para muerte y resucitado con Él para una vida nueva. Para una vida nueva. De hecho, desde este momento, la palabra bautismo significa inmersión, no aspersión ni rociamiento, sino inmersión.